sabemos que el Señor, como siempre lo ha prometido, está con nosotros y será coronado Jesucristo como el Rey de Reyes. Nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Se termina. Y esa es la esperanza. Fuimos salvos a esperanza, llamados para poder esperar esa redención completa. Y eso nos tiene que llenar de gozo. Dice Jesús que cuando vean todas estas señales, levanten la cabeza a lo alto, a los cielos, porque vuestra redención está cerca. Y estamos mucho más cerca de lo que tal vez podamos llegar a imaginar. Todas las señales y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en todo el mundo es parte de lo que Jesús dijo. Estos son principios de dolores, pero aún no es el fin. Pero estamos ya cerca, cuando ya estamos viendo las señales éticas que nos están avisando que estamos llegando al lugar de nuestro destino. Amén. Así que llénense de esperanza. Y justamente pensando en esto, vamos a leer en Números, el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Pentateuco, parte de la Torá hebrea, de los primeros 5 libros. Vamos a leer el capítulo 13 y algunos versos del capítulo 13. ¿Por qué? Porque justamente ellos también estaban llegando a la meta, al destino por el cual Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, lo cual estuvieron más de 400 años. No fueron 2 o 3 años nada más. 400 años de esclavitud, mucho tiempo, muchas generaciones, viviendo esclavos. Un pueblo, una nación que tenía las promesas, que tenía la fe de Abraham, las enseñanzas, el conocimiento del único Dios verdadero, estuvo más de 400 años esclavo en Egipto, sufriendo, perdiendo todo aquello por el cual Dios los había llamado, ¿no? Y en Abraham iban a ser las multitudes como las estrellas, como la arena del mar. Luego vino Isaac, vino Jacob, vino los 12 hijos de Jacob, y se fue multiplicando y crecieron y se desarrollaron en Egipto, se multiplicaron como la arena del mar, conforme a las palabras que el Señor le había dado a Abraham. Pero estaban esclavos. Clamaron, Dios los liberó, sabemos la historia, el poder de Dios, cómo los sacó de Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, cruzaron en seco y luego el ejército de Faraón quiso hacer lo mismo y todos murieron ahogados. Milagros maravillosos. Entonces aquí ya estaban llegando a la tierra prometida que Dios les había dado. Yo los llevo, yo les doy una tierra en la cual fluye leche y miel, donde ustedes van a tomar posesión, donde hay frutos, donde hay ganado, donde hay casas que ustedes no edificaron, va a ser todo de ustedes. Amén. Entonces llega aquí y vamos a leer en Números 13, cuando Dios le da la instrucción a Moisés y le dice, verso 2, vamos a leer, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. O sea, no envió a cualquiera. Dios le da la instrucción que vaya a reconocer la tierra, la cual yo voy a dar, la cual yo les doy a los hijos de Israel, y envía a los padres, a los príncipes, cada uno un varón de cada tribu, o sea, 12 hombres
príncipes de cada tribu, o sea, un principal, alguien inteligente, alguien sabio, alguien de liderazgo, vayan a reconocer la tierra. Leamos verso 17 al 20 del capítulo 13 de Números. Los envió entonces Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Y les dice, suban de aquí al Negev y suban al monte y observen la tierra, como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas o ciudades fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esfuércense y tomen del fruto del país. Y era justamente el tiempo de las primeras uvas. Y a mí, hago un paréntesis aquí, me llama mucho la atención de Moisés diciéndole a estos varones, a estos 12 hombres, que revisen todo esto, si la tierra es fértil, si las ciudades son fortificadas, son campamentos, o sea, tiendas, si la tierra es estéril, si son fuertes o son débiles, ¿no? Dios no le pidió eso. Dice que vayan y reconozcan la tierra que yo les doy. ¿Acaso Dios ya no le había dicho que era una tierra que fluye leche y miel? ¿No le había dicho que había casas, que eran ciudades que ya estaban edificadas? Ustedes poseerán casas que ya son edificadas, que ustedes nos construyeron, como que Dios le daba todo servido, una tierra de frutos grandes, de ganado, de ríos. Dios le prometió eso a Israel, a Moisés y a todo el pueblo antes. Se los dijo, ¿sí o no? ¿Por qué Moisés le dice, vayan y vean, revisen la tierra, si es estéril, si es rica, si es esto, si ya sabía que era una buena tierra? Sigamos. Verso 25 hasta el 33. Ya aquí ya fueron los 12 y regresan al campamento. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea, tuvieron 40 días de viaje, estuvieron en la tierra, vieron los frutos, vieron todo. Y dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, verdaderamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Aquí no lo dice, pero un racimo de uva lo llevaban entre 4 personas. Yo sinteticé muchas cosas, pero si usted puede leer la historia, lea Números, cómo ocurrió todo. Pero dice que le trae el fruto, más el pueblo que habita, ¿no? El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego pronto y tomemos posesión de esta tierra, porque más
podremos nosotros que ellos. Mas los varones, nosotros 10, los varones que fueron, que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga, que se come a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sigamos al 14, capítulo 14 de Números, el 1 al 3 solamente. Entonces toda la congregación, todo Israel, todo el pueblo, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Usted puede leer todo lo que pasó luego de estos. Ahora, Dios no le había dicho que la tierra era buena, que Él se las daba a esa tierra, yo les doy esta tierra. No le había dado una promesa, si recordamos el mensaje pasado, el domingo pasado, cuando Dios le dice, si ustedes ven a un ejército numeroso, mucha gente, y tuvieran miedo, no tengan temor, porque yo le entrego la tierra. Yo voy a pelear por ustedes. No le tengan temor, no tengan miedo, porque esa tierra yo se las doy. ¿Qué ocurre aquí? Todos tuvieron miedo, exceptuando aquí, no alcanzamos a leerlo, pero era Josué y Caleb, los únicos dos de los 12 que dijeron, vamos, si usted sigue leyendo los versos 4, 5 del capítulo 14, dice, lo comeremos como a pan. El amparo de ellos se les fue, el Señor nos la entregó, ellos no van a poder. Josué y Caleb creyeron a lo que Dios les había dicho. Pero no solamente que creyeron, sino que ellos se acordaban de lo que Dios les había prometido. Dios les había dicho. Los demás no se acordaron. Capítulo 7, capítulo 11 de Deuteronomio, previo a esto, Dios le había dicho, no tengan temor, es una tierra que fluye leche y miel, es una buena tierra de frutos, de ríos, de agua, que la lluvia, viene la lluvia temprana, la tardía, no tienen por qué ustedes estar sacrificándose, no tienen por qué ustedes estar esforzándose. Es una tierra bendecida la que yo les doy. Y si ven los ejércitos del enemigo, si ustedes llegan y ven que no van a poder, que ustedes se sienten disminuidos, no tengan temor porque yo se las doy. Pero se olvidaron de la palabra de Dios. Dios les habló, pero ellos se olvidaron. Josué
y Caleb fueron los únicos que hablaron bien. Y ellos vieron exactamente lo mismo que los otros. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Por qué lloraron? ¿Por qué gritaron? ¿Por qué se enojaron contra Moisés, contra Aarón? ¿Por qué dijeron, ojalá nos muramos aquí en el desierto? ¿Por qué Dios nos trajo a morir en manos de este pueblo? El reporte de los 10, están los gigantes, somos a nuestro parecer como langostas. No podemos contra ellos, son más fuertes que ellos. Pues si usted lee luego Josué, el libro de Josué, cuando van los espías de Josué, que pasó esto 40 años después de esto, 40 años después de esto, que Josué y Caleb sí entraron, todos los demás vamos a ver que murieron. Dice que cuando van a Jericó y suben a la casa de esta mujer que era una prostituta, ella le dice a los espías, acuérdense de mí y de mi familia cuando Dios les entregue esta tierra, porque el alma de todos aquí desfalleció cuando supieron que ustedes venían. O sea, el terror estaba apoderado de la gente que ellos decían que no podíamos, que éramos como langosta, que son más fuertes que nosotros. ¿Y qué dijo Caleb? El amparo, capítulo 14, creo que es el verso 4 o 5, el amparo de ellos se les fue, están solos, Dios está con nosotros y lo vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque Caleb creyó, recordó las palabras de Dios, la importancia que tiene recordar las palabras del Señor, de no olvidarse de lo que Dios hizo en Egipto con Faraón, de cómo Dios lo sacó con milagros, prodigios y maravillas, cómo abrió el Mar Rojo, cómo sacó agua de la roca, les dio de comer, los sostuvo, los cubrió, los protegió en la noche, en el día. No se olviden. ¿Qué pasó? Se olvidaron. Se olvidaron de lo que Dios les había prometido. El peligro que tiene olvidarse o no recordar las palabras del Señor. Y vamos a ir leyendo en Hebreos, capítulo 3, versos 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, quiénes fueron los que oyeron, qué oyeron? La palabra del Señor. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Las promesas de Dios. Lo que Dios habló, lo que Dios dijo, lo que Dios prometió. Y le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, de incredulidad. Y así terminamos lo que fue el mensaje del domingo pasado, de que nosotros nos podemos maravillar, emocionar. ¡Wow! Dios nos saca de Egipto, tanto sufrimiento. ¡Wow! Dios nos va a liberar. Nos va a dar una tierra prometida. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Saltemos de alegría.
Miriam, la hermana de Moisés, y el pueblo danzó cuando pasaron el mar rojo en seco y todo el ejército de Faraón murió y danzaron y se alegraron y glorificaron a Dios. ¡Qué emoción! ¡Qué mensaje! ¡Qué poder! La gloria de Dios, maravilloso. Al poco tiempo se olvidaron. Recuerdan que Moisés subió al monte Sinaí y como se demoraba tanto, ¿qué hicieron? Un becerro de oro, una imagen. ¿Y qué hicieron? Danzaron, se prostituyeron delante del becerro de oro. Que Moisés llegó, Dios le dice, mira, anda porque el pueblo está vuelto loco. Y bajó Moisés, se enojó, rompió las tablas de la ley y tuvo que volver a subir y estar otros 40 días y 40 noches allá escribiendo nuevamente la ley. ¿Qué simboliza el becerro de oro? La idolatría, la rebeldía contra Dios. O casualidad, que justo en la inauguración de los Juegos Olímpicos presentan un becerro de oro, un caballo blanco, un jinete, o casualidad, ¿no? La idolatría que hoy vemos en el mundo y que se va a aumentar y desatar cada vez más fuerte, la idolatría. Y vemos la idolatría en medio también de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se acordaron. Oyeron la palabra de Dios, pero no se acordaron y quisieron, lo provocaron a ira. Se olvidaron y luego se quejaron y lloraron. ¿Dónde estaba el entusiasmo, la emoción, las ganas, la felicidad que tenían cuando fueron liberados después de 430 años de esclavitud? Se olvidaron de los latigazos, se olvidaron de la opresión, se olvidaron de que no tenían nada, que no tenían dueño de nada, que comían poco, que los oprimían, que los tenían allí prisioneros, haciendo ladrillos, ir a recoger el barro, hacer todo el trabajo, por nada. La presión de estar allí oprimido por un rey loco como era Faraón. Se olvidaron de todo eso, cómo Dios los libró, cómo Dios los rescató. El pueblo de Israel, aquí como dice Hebreos, que ellos oyeron, lo provocaron, fueron todos los que salieron de Egipto, y Dios estuvo disgustado. Y el verso 10, que no lo puse, no lo vamos a leer, pero el verso 10, que está previo a esto, nos habla de que el pueblo divagaba. Pueblo que divaga en su corazón, que no conoció el camino del Señor. Este pueblo que salió de Egipto, que fue salvo, que fue bautizado en el río o en el mar rojo, como dice la Escritura, como lo explican, ellos vieron la gloria de Dios, el Espíritu Santo, el fuego, la nube. Ellos experimentaron las buenas noticias igual que nosotros. Que se nos habló a nosotros, ellos la recibieron antes que nosotros. Pero dice que no entraron, no pudieron acceder a causa de la incredulidad. ¿Por qué? Porque era un pueblo que andaba vagando en su corazón. Vagando en su corazón significa que no retienen las palabras del Señor. Estoy con Egipto y estoy otro poco con el Señor. Por lo que no conocieron el camino del Señor, o sea, no conocieron cuál era la voluntad, el propósito y el poder de Dios para ellos. Porque divagaban. ¿Qué es una persona que divaga? Que deliria, que no sabe dónde está, que no puede entender qué está ocurriendo.
divaga en su corazón. Soy de Dios, soy del mundo, me gusta el Señor, no me gusta el Señor, amo esto, amo lo otro, ¿no? Divaga, no tienen claro su propósito, no tienen claro su identidad, la palabra, la promesa, lo que Dios ha hablado, no lo tienen claro, porque en su corazón está con un pie en un lado y otro pie en el otro lado. Y así estaba el pueblo de Israel, por lo tanto Dios se disgustó y juró que no entrarían a la tierra prometida o no entrarían en su reposo, en la restauración que Dios quería hacer con el hombre, entrar en su reposo que se había perdido con Adán y Eva. Quisieron todos, murieron todos en el desierto. Dios no, no le había dicho que no temieran, que Él le había prometido, todo lo que Dios habló, todo lo que Él dijo, ellos no se acordaron. El peligro que tenemos nosotros hoy de no retener ni recordar las palabras del Señor. Y hoy Israel canta, ¿no?, la frase de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice, oye Israel, ¿no?, el Shema Israel. Y se canta en la sinagoga, y se cantan allí en el muro de los lamentos, y en las calles uno escucha el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es el verso 4, que dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero sigue hablando Dios y dice, y te acordarás de mis palabras que yo te mando hoy, estando en tu casa, estando en el campo, en el camino, las hablarás a tus hijos, las meditarás y las recordarás estando en tu cama, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué significa eso? Oye, oye mis palabras y recuérdalas todos los días. Háblalas en el camino, háblalas en el campo, cuando trabajas, cuando te levantes, cuando te acuestes. Háblala a tu familia, a tus hijos, mis palabras. No te olvidarás de mis palabras. ¿Qué hizo Israel? Se olvidó. ¿Y qué ocurrió? Murieron todos en el desierto. No se acordaron de las palabras del Señor, no recordaron lo que Dios hizo con Faraón y los milagros poderosos que había hecho. Recuerden el Salmo 78, lo pueden leer, allí es todo un recordatorio lo que hizo Israel en el desierto. No se acordaron cuando Dios le dijo, acuérdate bien de lo que yo hice. No se acordaron. Josué y Caleb fueron los únicos que recordaron las palabras y las promesas del Señor. Ellos le dijeron, vamos y tomemos posesión de la tierra que Dios nos da. Él lo prometió, Él lo va a hacer. Más podemos nosotros que ellos. Dios está con nosotros. El amparo de ellos se fue como Dios lo había prometido. Vamos. Vamos, ¿qué pasó? Lo querían apedrear. La incredulidad es poner más alto o darle más importancia a la circunstancia, a lo que ven nuestros ojos, a lo que sentimos, a lo que vemos, oímos, fuera de lo que Dios ha hablado. ¿Acaso Dios no nos ha dado promesas? ¿Acaso Dios no ha cumplido sus palabras? ¿Acaso Dios no te ha rescatado de esto? ¿Recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Recuerda las oraciones que Dios ha respondido? ¿Recuerda lo que Dios ha prometido?
¿por qué entonces tememos? ¿Por qué entonces no vivimos conforme a lo que Dios ha dicho? ¿Por qué estamos más pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor o de lo que sentimos, ¿no? Los cinco sentidos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que percibimos, ¿no? Como decía estos 10 hombres. A nuestro parecer éramos como langostas. No, es que esta prueba es muy difícil, es que esta situación es terrible para nosotros. No vamos a poder salir, no veo una salida. ¿Por qué Dios me metió en esto? ¿Por qué Dios me puso esto? ¿Por qué Dios me enfermó? ¿Por qué Dios me empobreció? ¿Por qué Dios permitió que yo viva así? ¿No lo decimos? ¿No nos pasa a nosotros eso? Pero si Dios fuera Dios, si esto fuera real, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Estamos iguales, ¿no? Pero hay un peligro, que si nosotros nos mantenemos en esa posición, nos quedamos en el desierto y no vamos a ver las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. Marcos, vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 5 al 6. Jesús, nosotros leímos el domingo pasado Lucas, en la misma historia, está en la sinagoga en Nazaret, pero aquí Marcos dice en el verso 5, y no pudo Jesús hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y el verso 6, y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de esa gente y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea que la incredulidad limitó el poder de Dios. Dios no pudo hacer, no dice, y él no quiso hacer. Y no dice tampoco que ahí no había ningún enfermo, por lo tanto no había necesidad de que Jesús haga algún milagro. Sino que dice no pudo, o sea que había necesidades, había dificultades, había gente que necesitaba ser sanado o liberado y no pudo hacer ningún milagro. Y esa palabra nos explica, en lo original nos quiere decir de que él no pudo hacer milagros extraordinarios como lo hizo en varias ciudades de Galilea. Dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, como enfermedades no tan críticas o no tan imposibles de sanar. Él no pudo levantar a un muerto, no pudo levantar un paralítico, no le pudo dar vista a un ciego o abrir los oídos de los sordos, no pudo limpiar a un leproso, no pudo echar fuera demonios. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Por la incredulidad no podemos recibir las promesas de Dios. ¿Por qué pasó eso en Nazaret? Porque lo veían a Jesús como el hijo de José y de María. ¿No están los hermanos acá con nosotros? ¡Guau! Las palabras de Jesús, maravilloso. No sabemos de dónde él aprendió todo esto. El hijo del carpintero, de una familia común y corriente. No viene de los sacerdotes, no fue a la escuela
de los rabinos, de los fariseos, no estudió teología, ni magíster, ni diplomado. ¿De dónde él saca todo lo que enseña? ¡Guau! Maravillados de Jesús, pero él no es el Mesías, él no es un profeta, él no es nada. Es el hijo de José y María. La incredulidad es no creer al poder de Dios, a las promesas de Dios, a las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque creemos otras cosas. Y ahí está un hilo muy, muy fino de poder llegar a ser idólatras como fue el pueblo de Israel en el desierto. O sea, creer más en alguien, en una persona, en un trabajo, en un presidente, en un gobierno, en una estructura, en cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha dicho. Y el consejo, lo que es la advertencia de Dios para nosotros, es que no caigamos en semejante error o engaño de no creer y apartarnos de Dios y no entrar en su reposo. La incredulidad nace de un corazón que divaga, que tiene la incapacidad de prestar atención a la palabra de Dios. Un corazón que divaga es un corazón desorientado, incapaz para pensar con claridad. No puede prestar atención y no puede retener las palabras. Ese es un corazón que divaga, una persona que divaga, en este caso para nosotros, con la palabra del Señor. Yo pregunto, yo recuerdo el mensaje del domingo pasado. ¿Qué recibí del mensaje del domingo pasado? Tal vez me puedo decir, bueno, yo esto, tal cosa, bien. Pero y hace 15 días atrás, ¿se recuerda el mensaje de hace 15 días atrás? ¿Qué le quedó grabado? ¿Qué quedó allí guardado en su corazón? ¿Sintió en su corazón que Dios le estaba hablando? ¿Pudo retener algo del mensaje? Esto lo tomo, esto lo guardo, esto lo voy a volver a oír, a leer, a hablarlo, a meditarlo. Tal vez sí, tal vez no. Y un mes atrás, y lo que empezamos hablando del año, el comienzo del año, y de lo que Dios nos habló el año pasado, o lo que Dios me habló hace 3 años atrás, lo recuerdo, recuerdo el llamado de Dios, que Dios me habló, recuerdo lo que Dios me prometió hace tiempo atrás, recuerdo las promesas de Dios, recuerdo lo que realmente el Evangelio me ha dado, recuerdo cuál es mi identidad en Dios, de lo que Dios ha hecho por mí, lo recuerdo, lo tengo cuidado allí como Dios le dijo, acuérdate bien, guarda bien, cuidadosamente mis palabras. Y lo otro es, si lo recuerdo, la estoy viviendo, porque no solamente debemos ser oidores, sino hacedores. No ser oidores olvidadizo. Y esa palabra olvidar no es que, ay, es que no me acuerdo. No, no. Olvidadizo es que no vivo la palabra. No se hizo vida en mí, no se hizo parte de mí. Que ese es el fin de la palabra del Señor. Porque mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y el que la haya, haya la vida.
O sea, que el que la encuentra, el que la recibe, el que la come, el que se hace parte, ya la guarda, la cuida, la atesora en el corazón, es porque la repite, porque la habla, porque la creyó, y esa palabra comienza a transformar mi carácter, transformar mi forma de vivir, de hablar, de ser, de actuar. Eso es lo que Dios busca. Pero yo pregunto, ¿me acuerdo de las palabras? ¿Me acuerdo de lo que Dios me enseñó? ¿Me acuerdo de las preciosas y maravillosas promesas de Dios? Porque cuando yo tengo que orar porque viene una situación difícil o porque es probada mi fe, ¿con qué consejo, promesa o palabra de Dios me dirijo al Señor? ¿O voy a ir y gritar y llorar delante de Dios? ¿Por qué me trajiste hasta acá? Mejor me iba antes que ahora, y yo que te sirvo, y yo que leo la palabra, y yo que oro y que voy a las reuniones, y gritamos y lloramos, ojalá habría hecho esto antes. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me pasó esto a mí? O decimos, Señor, mira mi situación, pero tú dijiste, tú me prometiste en tu palabra. Yo creo al Evangelio, yo creo a las buenas noticias. Él llevó mis cargas, Él llevó mis necesidades, Él llevó mis enfermedades, Él llevó mi pobreza. Y tú me has prometido estar conmigo, no dejarme, no abandonarme. Y yo comienzo a orar y a hablar y a recordar lo que Dios ha hablado. Es allí donde Dios obra, es allí donde Dios entrega la promesa, como lo hizo con Josué y Caleb. Dios dijo, van a morir, ¿ustedes quieren morir en el desierto? Van todos a morir en el desierto, salvo Moisés, perdón, Josué y Caleb. Moisés, como tampoco él fue fiel y no creyó tampoco, y quedó también en el desierto, vio la tierra, pero no la poseyó. Josué y Caleb, ellos hablaron lo que Dios había hablado. Cuando yo hablo lo que Dios habla, le estoy diciendo al Señor, yo te creo, yo creo, yo te creo, eres veraz, eres fiel, eres verdadero, tus promesas se cumplen. Sí y amén. Yo te creo, las recuerdo, las tomo. Tú lo dijiste, tú lo hablaste, tú los prometiste. Y no es queja, es simplemente una confesión, porque creo en mi corazón y confieso con mis labios. Y dice la Escritura en Romanos 10 que el que cree en su corazón y confiesa con su boca, ese es salvo. Entonces, qué importante es que nosotros recordemos las palabras del Señor, la atesoremos, el consejo de Dios, la advertencia del Señor es que nosotros no caigamos en ese error que cayó el pueblo de Israel, en el engaño, en el error de no creer y apartarnos de Dios y no entrar en su reposo. Prestemos atención, recordemos, hablemos, repitamos, cuidemos, atesoremos las palabras del Señor en nuestro corazón. Y no solamente las palabras del Señor son mandamientos y son leyes, porque vemos aquí también cómo Dios le reprochó a los discípulos en Mateo capítulo 16, lo pueden leer luego en su casa al 5 al 11, pero vamos a leer del 8 al 10, Mateo capítulo 16, versos 5 al 11, pero leamos el 8 al 10 que dice, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? No entienden aún, no entienden aún.
ni se acuerdan, ni recuerdan de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogieron, ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogieron. ¿Por qué? Porque los discípulos, al oír la enseñanza de Jesús que le dice que cuídense de la levadura de los fariseos, ellos dijeron, esto es porque no trajimos pan. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos? No tenemos para comer. Esa es la preocupación de los discípulos. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos para comer. Jesús se enojó. Nos va a reprochar, se va a enojar. ¿Cómo no trajeron comida? ¿Cómo no trajeron para comer si sabíamos que íbamos a otro lugar y no llevamos nada? Pero ¿qué cabeza tienen ustedes? Eso le pasaba a ellos en su mente. Jesús nos está diciendo esto. Uy, nos olvidamos del pan, no traemos pan, no va a pasar lo mismo. ¿Y qué ocurre aquí? Jesús entendió, ¿no? Escuchó y dijo, ¿qué son estos que están hablando hombres de poca fe? ¿No entendieron todavía? ¿No recuerdan? ¿No se acuerdan lo que yo hice? Que yo de un pedacito de pan le puedo dar de comer a una ciudad entera, ¿no? ¿No entienden ustedes quién soy yo? ¿No se acuerdan de lo que yo hice, de lo que hago? ¿No se acuerdan? Hombres de poca fe, incrédulos. ¿Por qué piensan ustedes que no traen pan? Y ahí ellos después entendieron, verdad, nos está hablando de la doctrina de los fariseos. ¿No se acuerdan de lo que Dios ha hecho? Del milagro, de la transformación, de la salvación. O simplemente nosotros leemos la Biblia como un libro de historia. Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, Israel. ¿Qué ocurre hoy en Israel? Israel está siendo amenazado por Irán, por el Líbano y por muchas otras naciones. Israel está esperando un ataque, tienen miedo, están alterados, están nerviosos, no saben qué va a pasar, no se acuerdan, no se acuerdan de Dios. ¿Qué tienen? Leen todos los días, todos los sabbatos, todos los sábados, lo leen, lo repiten, pero es un libro. Podríamos decir que es como un cuento. No se trata de recordar, no, el mandamiento, sí, también hay mandamientos, pero aquí en la palabra del Señor nosotros tenemos instrucciones, promesas, sabiduría, consejo, enseñanzas, hechos, acciones poderosas. Debemos nosotros cada día, no una vez a la semana, no el día que yo quiera, no el día que yo pueda, sino todos los días retenerlas, ponerlas en el corazón como nuestro más rico tesoro, lo más valioso para nosotros. Dejar todo lo demás, dejar todas las opiniones, todas las ideas, todas las imaginaciones, todo lo que yo pueda sentir o ver o palpar, dejarlo como secundario y que todo eso se sujete a lo que Dios dice. Porque dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. No, que esto es imposible. Para ti es imposible, pero ¿qué dice Dios? Es que no sé cuál es la voluntad de Dios, no sé, estoy ahí, oro y no sé. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué habló Dios? Ahí está su voluntad. Muchas veces
Y yo creo que estamos viviendo un tiempo tan peligroso que el peligro de no prestar atención, retener, recordar las palabras del Señor nos pueden traer malas consecuencias. Entonces yo me analizo, Señor, ¿cómo estoy? ¿Estoy en fe? ¿Estoy firme? ¿O estoy en incredulidad? Sí, Dios dijo, pero ese pero o además, sin embargo, mis sentidos dicen lo contrario, la situación dice lo contrario, la circunstancia dice lo contrario, mis ojos ven que son gigantes, mis ojos ven que son amurallados, mis ojos ven que es imposible entrar, no podemos, ellos son más fuertes que nosotros, esta situación es más fuerte que yo no puedo, yo no puedo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué ha prometido Dios? ¿Qué ha hablado Dios? La iglesia necesita retener las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque es muy fácil hoy caer en el engaño y el error. Ser engañados y desviarnos, extraviarnos de la verdad y creer lo que Dios no ha dicho. Y regir, vivir, accionar nuestras vidas en base a un error, a un engaño, a una mentira. Por eso es importante prestar atención, está atento a mi voz, oye, retiene, hazla, viva, medita, ora, habla, enseña, declárala todos los días, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés trabajando, cocinando, viajando, háblala, recuérdala, medítala, porque en ella nosotros tenemos la vida, en ella tenemos el consejo, en ella tenemos la promesa, en ella tenemos luz en nuestro caminar. Es que no sé qué hacer. Bueno, lee la palabra, habla, recuerda, ora la palabra del Señor. Él es tu guía, Él es tu guardador, Él es tu ayudador, Él es tu pastor, nada te faltará. Aun cuando pases por el valle de sombra y de muerte, lo vas a pasar. Él prepara una mesa, un banquete delante de tus angustiadores. Ese es mi pastor. ¿En qué pastor creo yo? ¿En un pastor que me deja ahí, que coma lo que sea? No, es un pastor que me guía, que me enseña, que me defiende, que pelea por mí. Si viene el lobo, viene el oso, viene el león, él va a pelear y me va a defender. Ay, que no sé qué hacer. Y gritamos y lloramos y pataleamos y Dios nos dice, un corazón que divaga. ¿No se acuerdan de lo que yo dije? ¿No se acuerdan de mis promesas? ¿No se acuerdan de lo que yo hablé? ¿Acaso mi poder está limitado? ¿Mi poder ya no existe? ¿No tengo más poder? ¿Perdí el poder? Cuando dice mi brazo se ha cortado. ¿Acaso no se han cumplido mis palabras? Pero la incredulidad limita el accionar de Dios. Jesús, estamos hablando de Jesús, no pudo hacer ningún milagro. Y él quería hacer milagro, él quería sanar, quería liberar, quería manifestar el reino de Dios para lo cual él había venido. Pero no, si es José, no, pero si es Alberto, si es Edward, Kenia, ¿no? ¿Qué evangelio, qué poder de Dios, qué... Nosotros muchas veces limitamos el accionar de Dios
en nuestras vidas y nos encasillamos en nuestros pensamientos, en las circunstancias, en el dolor, en la prueba, en las dificultades, creyendo que aquí se acabó todo, tanto yo que tenía esa expectativa. No, no, Dios nos pide que seamos firmes en recordar la palabra del Señor. Cuando yo recuerdo la palabra, la hablo, la declaro, la atesoro, la cuido en mi corazón, ella hará que Dios actúe, porque va a actuar de acuerdo a sus palabras. Amén. Que hoy el Señor nos abra el entendimiento, que podamos decir, entiendo ahora, como Jesús le dice, ¿no entienden ustedes? ¿No recuerdan lo que yo hice con 4 panes, cinco panes, 2 peces, 3 peces, con tanta multitud de gente? ¿No se acuerdan el milagro que yo hice, que les he provisto lo que ustedes necesitaban? ¿Por qué ahora están preocupados, ansiosos, miedosos porque no trajeron pan? ¿No vieron cuando yo le abrí los ojos a esa persona ciega de nacimiento? ¿No recuerdan el paralítico cómo se levantó? ¿No recuerdan de Lázaro que resucitó después de 4 días de estar muerto? ¿No recuerdan ustedes cómo los demonios se sujetan cuando me ven? ¿No creen que yo soy? ¿No creen que yo soy? ¿No han visto mi poder? ¿No han visto los milagros? ¿No han oído las promesas de Dios? ¿Por qué Israel no le creyó a Jesús? ¿Qué es lo que Jesús le decía? ¿No está escrito? ¿No está escrito esto de mí? Como ahora Pamela leía, que Él murió, Pablo dice, Él murió conforme a las escrituras, a lo que Dios había hablado. ¿Se cumplió o no? Se cumplió. ¿Qué hicieron los discípulos? ¡Ay, que esto no te acontezca, Jesús! ¿No, Pedro? Apártate de mí, Satanás. La incredulidad, el hecho de no ver, de no retener, nos hace prisioneros del diablo. El no recordar las palabras del Señor, las promesas de Dios, nos hace vulnerables al engaño, a la mentira y el error del diablo. Con que Dios te dijo que no comas del fruto. Sí, me dijo que no coma ni que lo toque. Ya la agrega, ¿no? Ahí Eva. No, pero si sabe Dios tal y tal. Ah, entonces, mira. Pero cuando uno está firme en lo que Dios dijo, uno se planta firme. Y es por eso que la fe se acrecienta por el oír la palabra del Señor. No por emocionarnos crece la fe. No por saltar y gritar y alegría y cantar. No, no, no. Es cuando yo oigo. Y ese oír significa que penetra en mis oídos la palabra del Señor. Cuando estoy atento, escucha bien lo que te voy a decir, dice el Señor. Y uno está atento. Sí, Señor, habla que tu siervo oye. Háblame, tengo hambre de tu palabra, quiero oírte, no quiero leer un capítulo de la Biblia. No quiero leer y terminar un libro, empezar y leer un libro de la Biblia. Y decir, este libro habla de tal cosa, este es el epílogo, aquí tenemos acá, y hago un examen lingüístico de ese libro de la Biblia. No, es cuando yo como, tengo hambre de que Dios me hable, de que Dios se revele, que Dios me inspire,
instruya, me dé consejo, me dé sabiduría, alumbre mi corazón, mi entendimiento, mi camino, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Quiero crecer en conocerlo y quiero crecer en la fe. Entonces yo voy a la palabra, no solamente a leerla, la quiero comer, quiero que se haga vida, se haga parte de mí la palabra y eso me transforma y me fortalece y me guía y me enseña y me alumbra, me revela, me da poder, me da gozo, me da alegría, me da libertad. Y la repito y luego la hablo y la recuerdo en mis oraciones. Y el Espíritu Santo entonces, ¿qué hace? Me va llenando de Él, me va llenando de su poder, me va llenando de su entendimiento. Y en medio de la oración, el Espíritu Santo va a tomar la palabra que yo comí y me va a decir, esta es la promesa que tienes que pedir, esta es la promesa que vas a creer, porque Dios te va a responder, porque Dios te va a hacer aquello que tú estás necesitando. Él lo va a suplir. Él te va a levantar, porque esta es la palabra, porque esto es lo que Él prometió. El Espíritu Santo dice que nos guía a toda la verdad y nos enseñará lo que Jesús enseñó. Entonces, de esa forma yo debo prestar más atención a las palabras del Señor. Poner un poquito más de nuestro anhelo y deseo por la palabra del Señor y no simplemente la voy a leer. Voy a completar este año toda la Biblia, la leí toda. Bueno, ¿y qué dijo Dios? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te mostró el Señor? ¿Qué te reveló? ¿En qué área te alumbró? No sé. No, pero la leí. No, que yo al leerla entienda, que yo al leerla comprenda por qué está ahí esa palabra, por qué está Dios mostrándome eso ahí en la Biblia. Como vemos aquí. ¿Por qué Dios registró esto del desierto? Entonces lo toma Hebreo, ahí el autor de Hebreo dice, tengamos cuidado de no cometer el mismo error, de caer en esa incredulidad, de divagar en nuestro corazón, porque teniendo la promesa de entrar al reposo de Dios, no entraron, que no nos pasa a nosotros lo mismo. Mientras hoy se diga, hoy es el día de salvación, hoy oye mi voz, no seamos negligentes, no nos cerremos, no endurezcamos el corazón. Vamos a orar. Y qué hermoso es cuando comenzamos a vivir la palabra del Señor, que la palabra de Dios comienza ahí a entrar en nuestro corazón y comienza a obrar y ese fuego, ese anhelo, esa presencia de Dios, del Espíritu de su palabra, que ya no es una letra, no es un libro, esto es Dios hablándome, Dios prometiéndome, Dios dirigiéndome, Dios mostrándome el camino, revelándome su voluntad, su propósito. Maravilloso, maravilloso. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Que usted adore al Señor, le dé gracias por su palabra, por estar aquí con nosotros. Dele gracias, dele gloria, dele honra. Alabe su nombre, exalte su nombre, el cual es grande, maravilloso, poderoso, hacedor de maravillas, de prodigios sin número. Un Dios que ha hablado y ha prometido y no ha faltado ninguna de sus promesas. Todas, dijo Josué, se ha cumplido. Le había entregado la tierra, vencieron a sus enemigos, tomaron posesión de lo que Dios le dijo que les iba a dar y ninguna de sus palabras falló.
todas se cumplieron. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Te bendecimos, Señor, y recordamos tus bendiciones. Tú eres el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias. Señor, tú eres el que nos rescata del pozo y nos saca aún del pozo cenagoso, del lodo, del barro, y nos pones sobre la roca y nos limpias. Tú eres, Señor, el que sacia de bien nuestra boca. Pones tu palabra en nuestros labios y nos rejuvenece, porque tus palabras son espíritu, son vida, son luz en nuestro caminar. Tus palabras nos bendicen, tus palabras nos dan sabiduría, tus palabras nos revelan tu corazón, tu voluntad, tu propósito. Tus palabras nos dan promesas, tus palabras nos dan fortaleza, nos dan gozo y alegría al corazón. Por eso que nos alegramos en este día por tus palabras, las cuales permanecen para siempre, las cuales son verdaderas y son fieles, las cuales penetran mi corazón y revelan lo que tengo que dejar, lo que tengo que limpiar, lo que me tengo que despojar, y me visten y me revisten de la imagen de Jesucristo. Bendito seas, Señor. Gracias por tus palabras, las cuales hoy las atesoramos al corazón, y te pedimos que nos ayudes para recordarlas, para hablarlas, meditarlas, enseñarlas y no olvidarnos de tus palabras. No nos olvidemos de las palabras del Señor, que podamos poner en nuestro corazón y cuidarlas allí, atesorarla y recordarlas bien, cada una de tus promesas, cada una de tus consejos, de tus bendiciones, de tus milagros, de tus señales. Recordar bien el Evangelio, las buenas noticias de salvación, recordarlas, todo lo que tú has hecho por nosotros. Y si entregaste todo en Jesucristo, ¿cómo no nos vas a dar lo que necesitamos? Y Jesús dijo: no se preocupen por nada, porque el Padre sabe lo que necesitan. Solamente busquen, anhelen, tengan hambre de su reino, hambre de conocerlo a Él, de amar su palabra, de atesorarla, de leerla, de estudiarla, de profundizarla y guardarla en el corazón y atesorarla allí, que se haga vida en ustedes. Busquen primero eso, todo lo demás viene añadido. Amado Señor, te alabamos, te glorificamos, nos regocijamos en ti en este día y rendimos nuestro corazón a ti y te pedimos perdón, porque tantas veces, Señor, nos olvidamos de tu palabra. Viene la prueba, viene una dificultad, ocurre algo y nos asustamos y tememos y tal vez nos quejamos y nos angustiamos o nos deprimimos, porque no nos acordamos de tus promesas, de tu poder, de tus fuerzas, de quién eres tú, el Dios eterno, que estás en el trono, que vives y reinas para siempre, al Dios altísimo, que nada es imposible para ti. Señor, perdónanos, perdónanos y ayúdanos a comenzar una vida cristiana fiel a ti, que retiene tu palabra, que está atento a tus palabras, que las recuerda, que las habla, que las confiesa, que las ora, que las vive, que se hace parte de nosotros. Te adoramos, Rey, en esta tarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque siempre estás. Nunca nos dejas y nunca nos abandonas. Siempre estás con nosotros todos los días hasta
hasta el fin. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.